Gracias, bienvenidos. Pues bueno, efectivamente con esto nosotros hoy lanzamos el diplomado de finanzas inmobiliarias. Entonces, bueno, queremos darles algo de información que sea valiosa en relación a este tema. Y pues bueno, no sé si Pepe me puedas ayudar a compartir pantalla y nos arrancamos, ¿no? Sí, Les claro. platico un poco la dinámica. Vamos ahorita a presentar y vamos a dar un espacio al final de preferencia, unos 15 minutos para dudas, preguntas respecto de este material que hoy nosotros estaremos viendo. Y bueno, al final le regresamos la palabra a Aline. ¿Va? Pues muy bien. Hoy como desarrolladores inmobiliarios nos enfrentamos, y siempre ha sido, pero hoy con una mayor dificultad, al tema de cómo capitalizar nuestro proyecto, ¿no? ¿En dónde está hoy la gran dificultad que estamos experimentando como desarrolladores para lograr obtener los fondos, el recurso que necesitamos para echar a andar a nuestros proyectos? Tiene que ver en una parte con la misma falta de profesionalización del sector inmobiliario en el que estamos. El nuevo modelo de aportación de terrenos ha llevado a que de pronto para mucha gente sea mucho más fácil desarrollar, es decir, haya muchos nuevos jugadores en este segmento, porque bueno, pues antes había que comprar la tierra y ahora bajo un esquema de aportación, pues nuestros niveles de requerimiento bajan, pero eso también hace que este mercado se abra para muchos, no todos igual de profesionales, y eso ha venido complicando las cosas, lo ha complicado con los bancos, lo ha complicado para atraer capital de inversión y demás, ¿no? Entonces, algo de lo que estaremos viendo aquí son estas estrategias para capitalizar los proyectos. Un tema importante que siempre nos gusta decir y con lo que nos gusta empezar, independientemente de casi que cualquier plática que nosotros demos o clase, y es los proyectos inmobiliarios son un negocio financiero. Es un negocio 100% financiero, no es un negocio de construcción, no es un negocio de arquitectura, no necesariamente, y ahorita digo necesariamente es un negocio de venta, es un negocio financiero. Es decir, cuánto dinero yo le pongo como desarrollador al proyecto o mis inversionistas, cuánto les retorno y qué tan rápido. El gran indicador del negocio inmobiliario es la tasa interna de retorno, la TIR. Ese es el gran indicador. Si a ustedes le presentan a un inversionista el indicador, el gran indicador como la utilidad o el EBITDA, error. El gran indicador es la tasa interna de retorno, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo que todos los proyectos inmobiliarios son un negocio financiero y partiendo de esa base que son los cimientos fundamentales, para que pueda ser un buen negocio financiero hay que armarlo bien. Hay que hacer un buen proyecto que sea vendible, que esté alineado al mercado, que tenga un buen arquitecto. Pero todo eso responde a una estrategia financiera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, Pepe. Bien, ¿cuáles son los errores más comunes que tenemos los desarrolladores cuando arrancamos un proyecto? Primero, creemos erróneamente que podemos arrancar con capital semilla. Es decir, decimos, ¿saben qué? Voy a hacer un proyecto, vamos a poner un ejemplo muy simple, 20 departamentos de 5 millones de pesos de venta cada uno, es un proyecto de 100 millones. Yo ya, mi prima o mi tío me aportó el terreno, ya está, y yo tengo 5 millones. Con eso la voy a armar y voy a prevender y todo esto. No necesariamente es correcto. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? La gran falla de los proyectos no es una falta de utilidad, es la falta de flujo de efectivo. Los proyectos inmobiliarios se atoran cuando deja de haber el flujo suficiente para continuar. ¿Y qué es lo que pasa si no tenemos una gran visión de cuánto es lo que necesitamos para ese proyecto de 100 millones de pesos? A veces creemos que, bueno, yo tengo 2, 3, 5 y con eso voy a ir haciéndolo porque aparte ya tengo el terreno. Error, ¿no? Insuficiente planeación financiera del proyecto. ¿Qué quiere decir aquí? Y es, este ejemplo tan simple y burdo que les doy de 20 departamentos de a 5 millones, nos dan un proyecto de 100 millones, tenemos que encontrar y tener una visión completa del proyecto. Vamos a suponer que un proyecto inmobiliario nos va a dar el 20% de margen, ¿no? Y esto lo digo para fines de sacar ahorita un número rápido. Si el proyecto tiene ventas de 100 millones, un margen de 20%, el costo del proyecto son 80 millones.
Lo que necesitamos desde el día uno, y uno de los errores que hacemos como desarrolladores, es no tener claro de dónde vamos a sacar los 80 millones de pesos. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Como les decía, es que creemos que con la preventa y con una serie de creencias que son insuficientes. Tenemos que planear proyectos de forma completa desde el punto de vista financiero. Es decir, esto nos va a costar 80 millones. ¿De dónde vamos a sacar esos 80 millones? ¿Cuál es mi plan A, B, C y D? ¿No? Otro tema delicado y uno de los otros errores es invitar de forma muy temprana a inversionistas en proyectos semilla. Muchas veces nos llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Ya tengo la posibilidad de que mi tío me apunte el terreno, yo tengo 1 millón, pero yo necesito atraer un capital semilla de otros 2 millones para los primeros estudios. Error. ¿Qué inversionista va a confiar en nosotros si no tenemos ni siquiera la capacidad para completar lo que nosotros le llamamos la etapa de generación de un proyecto inmobiliario? Es decir, todos los estudios preliminares que nos permitan definir que el proyecto realmente sea viable. Y muchas veces lo que hacemos es levantar capital para hacer esos estudios. De entrada, eso como desarrolladores nos deja mal parados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estructurar los proyectos inmobiliarios de tal manera que los inversionistas entren ya con un claro prospecto de inversión y ya con algo que haya puesto el desarrollador en la mesa. Al menos toda la etapa que nosotros llamamos de generación. El otro elemento o otro error común es dar utilidades, bueno, más bien dar un rendimiento fijo a los inversionistas, ¿no? Es que sabes que yo voy a invitar al inversionista y le voy a dar una TIR del 20% anual. Eso es un gran error, porque el darle una TIR fija es un crédito. Nos estamos pidiendo un crédito. No es un inversionista de capital. El inversionista de capital tiene que ir en función de una participación de las utilidades, ¿no? ¿En qué porcentaje de participación de las utilidades? La respuesta no la tiene que dar el modelo financiero y a la visión del negocio. Si nosotros le garantizamos a nuestros inversionistas una TIR, es un crédito. Y mañana los ahorcados podemos ser los desarrolladores si no tenemos una buena planeación del proyecto. La siguiente es la participación insuficiente del capital por parte del desarrollador. Esto lo decimos una y otra vez. No podemos creer que podemos hacer un proyecto inmobiliario sin dinero. Hay mucha gente hoy que en redes y demás lo dice, no es real, no va a pasar. Lo único es que vamos a tener muchos dolores de cabeza, vamos a quedar mal, proyectos detenidos por falta de flujo. ¿Qué es importante entender? ¿Cuál es, dentro de una correcta planeación financiera, cuánto es el dinero que realmente de capital necesitamos y cuánto es el capital que el desarrollador tiene que poner? De entrada, hoy los bancos, para otorgar créditos puente, piden que no solamente el tema de la aportación del terreno, porque el mismo banco ya entiende que el desarrollador, pues el terreno no es del desarrollador, es de quién sabe quién. Entonces, lo que pide es que el desarrollador ponga capital propio. Es decir, que avance con obra y que avance con una serie de cosas de su propio capital. Y otro error común es no conocer los requerimientos bancarios. Muchas veces hacemos planeaciones en donde definimos para este proyecto de 100 millones de pesos que les digo, como ejemplo, no, pues a lo mejor con 10 millones la hacemos, ¿no? Y el resto lo pido con un crédito puente. Error. Hoy las reglas de los bancos han cambiado. Hoy el banco ya nos pide avances mínimos de obra para poder ellos entrar. ¿Por qué? Porque saben que a veces el único que no pone es el desarrollador y todos acaban con problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es importante o qué es lo que nos interesa? Es ahorita explicarles y decirles, señores, estos son los errores que comúnmente tenemos o hacemos los desarrolladores. Tengamos cuidado, no los hagamos. Estos son los errores. No los hagamos en nuestros proyectos, ¿no? Gracias, la que sigue. Muy bien. Perfecto. Adelante, Pepe, adelante. Vamos a ir Nos viendo las vamos. diferentes estrategias. Va, perfecto. Pues muy bien, justo como comentaba Marifer ahorita con los primeros errores que cometemos como desarrolladores, uno de ellos es justamente no tener la planeación financiera correcta, ¿no?
Y nosotros, y aquí repitiendo lo que comentaba Marifera al principio, para nosotros el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Y una planeación financiera sólida significa tener desde un inicio, tener claridad de dónde va a venir esa inversión. Ahorita comentaba Marifer en este ejemplo de 100 millones de pesos de venta, 80 millones son el costo o es la inversión total. Bueno, esos 80 millones se pueden dividir en cuatro fuentes de capitalización, que son estas, ¿no? Habrá un crédito, hay capital privado, ahí es donde entra el capital semilla, hay una preventa y una revolvencia comercial que sí es parte, evidentemente, de estas fuentes de capitalización, pero un grave error es pensar que el 100% de la capitalización del proyecto será la preventa, ¿no? Y por otro lado, lo que ha funcionado en los últimos años, pues es el tema de la aportación de tierra, ¿no? Entonces, la tierra ya forma parte de una de estas fuentes de capitalización de los proyectos. Entonces, cada proyecto tendrá sus distintas estructuras de capitalización. Aquí lo importante es entender de dónde viene esa inversión, ¿no? Aquí estamos poniendo varios ejemplos. Aquí hay un ejemplo en donde tenemos un crédito y hay ciertos rangos. Como comentaba Marifer, no te van a prestar esos 80 millones, no te van a prestar el 90%, te pueden prestar entre el 30 y hasta el 65% del valor del proyecto. De capital privado, usualmente andamos entre un 10 y un 20% del valor del proyecto. En cuanto a la preventa y la revolvencia comercial, puede variar, ¿no? Y esta parte dependerá en función de la absorción propia del proyecto. Pero aquí lo importante es que no tenemos o no debemos de confiarnos demasiado o ser demasiado optimistas en esta revolvencia comercial. Sin embargo, sabemos que nos tiene que ayudar y nos tiene que aportar al flujo efectivo. Y por último, la tierra representa entre un 10 y un 20% respecto al valor del proyecto, es decir, de los 100 millones. ¿De qué dependerá si es 10, si es 15, si es 20? Dependerá del tipo de proyecto, dependerá del segmento de mercado al que se va a dirigir este proyecto, es decir, si es habitacional vertical, si es habitacional vertical residencial o si es habitacional vertical social, si es habitacional horizontal, si es comercial, si es de usos mixtos, si es industrial, si son lotes, etcétera, ¿no? Entonces, de eso dependerá justamente en dónde nos movemos en estos rangos del 10 al 20%. Y como les decía, bueno, este es un ejemplo simplemente como para poder empezar a detectar qué tipos de proyectos o cómo podemos capitalizar los proyectos. Un proyecto que nosotros consideramos financieramente sano es una proporción como la que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque hay una fuente de capitalización importante desde el capital privado, desde el punto de vista del capital privado, es decir, el 15% que se ve aquí en el segundo punto. Déjenme aquí, les voy a hacer algunas anotaciones, este punto. Eh, pero también vemos que hay un 40% de un crédito puente. Tampoco nos estamos apalancando al 100% con el crédito puente. Y esto es importante, sobre todo en la actualidad, porque ahorita traemos costos financieros bastante elevados. Son costos financieros que no habíamos visto en mucho, pues prácticamente nunca, ¿no? Iba a decir en mucho tiempo, pero en realidad nunca. Entonces, de pasar a un costo financiero, una tasa compuesta de TIE más 4,5 que prepandemia representaba un 8,5, máximo un 10%. De repente ya estamos en costos financieros con tasas compuestas que andamos entre 16 hasta 18%, ¿no? De costo financiero. Entonces, quiero decir de tasa de interés. Entonces, al final de cuentas, actualmente, un crédito puente, tenemos que tener una línea muy fina y entender en realmente cuánto necesito pedirle al banco para no pagar intereses de más que se van a convertir en un costo financiero adicional. Y otro punto muy importante respecto al tema del crédito es el tiempo. Si yo me tardo más tiempo en desarrollar el proyecto, evidentemente voy a estar pagando más y más y más intereses y eso puede elevar bastante el tema de los pagos de intereses. Eh, y un tercer punto importante de esta gráfica es que no nos estamos apalancando de manera exagerada con las ventas o con las preventas. Es decir,
yo no estoy considerando que en este proyecto en específico tenga que depender en su mayoría de ventas. Es decir, si las ventas no suceden conforme yo lo tenía planteado, con un ritmo de absorción muy optimista, pues en realidad no me va a pegar demasiado, porque al final de cuentas mi preventa o mi revolvencia comercial es relativamente baja o está apalancada de manera, digamos que muy conservadora, ¿no? Entre un 20 y 25%. Sin embargo, si esto fuera al revés y yo me fuera a un 40% o más, pues entonces estaría en un problema importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo dependo de las ventas para poder generar el capital que necesito para terminar el proyecto y no estoy llegando a ese ritmo de absorción, pues probablemente nunca voy a terminar o voy a terminar muy a destiempo y seguramente con una utilidad y unos rendimientos que van a estar bastante castigados por el factor tiempo, ¿no? Y por último, pues bueno, tenemos aquí una tierra que es cara, una tierra en donde tenemos un 20% y que nuevamente esto dependerá del tipo de proyecto. Pero al final de cuentas, en este ejemplo, lo que buscamos es darles una idea de, ok, un proyecto que está capitalizado de manera relativa o digamos que sana, tendría que verse en proporciones similares, ¿no? Por el contrario, si yo me voy a la siguiente lámina, aquí lo que yo estoy percibiendo o lo que yo pudiera leer de esta gráfica es que sí dependo mucho de ventas. La tierra está relativamente económica, digo, estamos en estándares. El capital privado sigue siendo el mismo, pero el crédito pues, es relativamente bajo. Aquí, ¿cuál es el riesgo? Si bien este es un buen punto, porque al final de cuentas el crédito no estoy pidiendo más de lo que debería, aquí lo que yo estoy, donde yo corro el riesgo es justamente en el tema de las ventas. Si las ventas no suceden nuevamente como yo lo estoy pensando, probablemente el tema del crédito se va a quedar corto, ¿no? Probablemente no voy a poder ni siquiera pagar el crédito y voy a tener que meterle más capital privado. Capital privado que evidentemente se va a convertir en un capital más costoso que lo que me cuesta el crédito o que lo que las propias ventas me pueden ofrecer, ¿no? Entonces, ojo nada más. Cuando estamos haciendo la estructuración de nuestros proyectos y la planeación financiera de los mismos, siempre tener los distintos escenarios de qué pasaría si eh, muevo ciertas premisas del negocio en función de los riesgos, y ahorita vamos a tocar el tema de los riesgos, pero al final de cuentas es tener claridad de que esta estructuración financiera es uno de los puntos más importantes y tendríamos que tenerlo claro desde el día uno para saber ese compromiso de 80 millones de inversión total, de dónde va a salir, ¿va? Muy bien. El siguiente elemento que tenemos que considerar al momento de capitalizar nuestros proyectos es cuál es el beneficio real de este negocio, ¿no? La siguiente, por favor. Como les decía, ¿cómo vamos a evaluar? Antes tenemos o más que antes, el indicador más básico de este negocio es el EBITDA o la utilidad. Y normalmente yo les pregunto cuando hacemos un curso y demás, o en todas las clases, y a los que muchas veces nos pasa con los mismos desarrolladores, y es, si nos dieran una utilidad del 30, 40, 50%, que eso no es real, ¿eh? Eso no pasa en este negocio, pero si nos la dieran, ¿le entramos o no le entramos al negocio? Vamos a suponer que el promedio de las utilidades en este negocio es del 17%, cosa que es mucho más real. Si yo les dijera es del doble, es del 34%, ¿le entran? Muchas veces la respuesta es sí. Y todos aquellos que ahorita hayan en su cabeza contestado, sí, sí le entro porque es el doble de cualquier proyecto, la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque la utilidad no me dice realmente nada. Es decir, si yo tengo una utilidad del 17% en un periodo de 3 años y le pongo muy poco capital, puede ser mucho mejor negocio que tener una utilidad del 34% en 10 años y poniéndole 80% del capital requerido. La utilidad en sí misma no es el indicador para el negocio financiero. El siguiente indicador
es la TIR. Ese es el indicador que hoy más nosotros hemos estado usando como desarrolladores en este negocio, es decir, la tasa interna de retorno. ¿Qué tanto dinero le ponemos como inversionistas o como desarrolladores al proyecto? ¿Qué tan rápido regresa y con qué rendimiento? Hoy las tires de los proyectos inmobiliarios superan los 25%. Normalmente los fondos de inversión o las fibras están pidiendo TIR o están ofreciendo tires por arriba del 22%. Es decir, si nosotros tenemos hoy un proyecto inmobiliario y queremos atraer inversionistas o dentro de nuestro propio capital como desarrolladores, porque hay que tener esa posibilidad de cachucha de desarrollador e inversionista, la TIR que tendría que estar dando tendría que estar por arriba del 25%. Pero existe un siguiente valor, un siguiente indicador, que es el EVA, que es el Economic Value Added. Es decir, no solamente basta con la TIR del proyecto, sino realmente cuál fue el valor que se generó del proyecto. Es decir, ese valor adicional, ya quitando el costo del capital, el costo ponderado del capital. ¿Cuál es realmente el valor que se está generando del proyecto? Esto, estos tres indicadores son importantes. TIR es importantísimo y EVA es lo más nuevo. Y vaya, no es porque el indicador sea nuevo, ¿eh? El indicador no es nuevo. Lo que es nuevo es la integración de este indicador en el negocio inmobiliario, ¿no? Como un elemento de evaluación. Todos estos elementos, no me voy a meter ahorita a las fórmulas porque sería parte como de aventarnos 3 horas de un diplomado. Más bien es que podamos entender que esto es lo que sigue, ¿no? Adelante. El tener claro cuáles son los indicadores bajo los cuales nos tenemos que medir nuestro proyecto es fundamental, fundamental. Adelante, Pepe. No, no me voy a meter en esta. Ajá, adelante. Gracias. Bueno, por ahí quedó una pregunta pendiente y voy a contestarla, Yo la pero de una contesto. vez. Yo la Ah, contesto. órale, ahorita tú la contestas. Va, perfecto, gracias. Punto 3, el capital de inversionistas debe estar ajustado al rendimiento del negocio y evidentemente al riesgo mismo del tipo de proyecto al que vayamos a entrar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de rentabilidad y liquidez, a lo que nos referimos es, eh, no hay no hay posibilidad de tener rentabilidad si no existe la liquidez. Es decir, un proyecto inmobiliario, no cae o no sufre una quiebra por falta de rentabilidad, sino por falta de liquidez. Entonces, debe de haber un equilibrio entre esa rentabilidad y entre esa liquidez, y ese equilibrio se llama riesgo. Entonces, a mayor riesgo, también tengo que ofrecer un mayor rendimiento. A menor riesgo, yo ofrezco menores rendimientos. Si alguien está familiarizado con las fibras, por ejemplo, las fibras ofrecen mucha seguridad. Esa seguridad se transforma o se traduce en cap rates, que tampoco me voy a meter a tanto tecnicismo y explicar el cap rate, pero al final de cuentas se traduce en cap rates que son relativamente bajos. No significa que sean malos, simplemente son cap rates que son bajos en comparación con otro tipo de inversiones, evidentemente en desarrollo inmobiliario, pero lo que te ofrecen las fibras es una seguridad, una certeza. Entonces, si esas fibras te están ofreciendo seguridad, certeza, pues evidentemente el riesgo es bajo. Entonces, esos rendimientos también tenderán a ser bajos, pero son seguros, ¿no? Seguros porque todo el tiempo te están dando la misma periodicidad, te están dando los mismos rendimientos y prácticamente funcionan como un relojito. A diferencia de, pues, si invirtiéramos, como decíamos en el ejemplo anterior, pues hay que meterle 80 millones de inversión a un proyecto y eso nos va a generar una utilidad, pero realmente cuánto le tenemos que meter de esos 80 como capital semilla propio. Pues bueno, ahí el riesgo es mayor, ¿no? Es un proyecto que están haciendo de cero. Las fibras compran proyectos que ya están estabilizados, ¿no? Que ya existen, que ya operan, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene que haber un cierto equilibrio. Ahora, ¿qué rendimiento ofrezco
por la inversión de capital, un fijo o un variable. Aquí el tema que tendríamos que revisar es qué riesgos son los que estamos asumiendo como inversionistas, como desarrolladores en el proyecto al cual queremos invertir. Entonces, hay nueve áreas que nosotros analizamos como de riesgo. Pueden ser legales, pueden ser comerciales, pueden ser de mercado, pueden ser externos, como pueden ser sociopolíticos, el tema de las guerras, etcétera, entran dentro de este tipo de riesgos. Pueden ser riesgos regulatorios, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, hay que entender qué tipo de riesgo es. Determinarlo por segmento, eso también es importante porque no todos los segmentos de mercado, no todos los giros ofrecen el mismo riesgo o tienen el mismo riesgo y por ende el mismo rendimiento. Y también un punto importante es en qué etapa del proyecto vamos a entrar como inversionistas o si somos desarrolladores, en qué etapa del proyecto estamos invitando a los desarrolladores. Entonces, aquí en esta grafiquita, que seguramente muchos ya la han de conocer, pues básicamente es un ejemplo de el retorno sobre la inversión versus el riesgo, ¿no? Y aquí lo que vamos revisando, pues es justamente eh, que conforme vamos avanzando en términos de el retorno sobre la inversión, también el riesgo va creciendo o va aumentando. Entonces, cuando hablamos de renta residencial, pues es lo más bajito, ¿no? Es lo más seguro, la renta tradicional. Estamos en 6% normalmente. Puede que, si estamos hablando de lugares turísticos, pues este 6% en realidad se puede convertir en un 8. Si son estancias cortas, pues ya podemos hablar de a lo mejor un 10. Ya estaríamos compitiendo justamente con otros segmentos que tienen que ver con oficinas, con comercial o incluso con industrial, ¿no? Pero evidentemente, pues hay un riesgo mayor, porque hay estacionalidad, porque hay ocupación, porque las tarifas no son las mismas, porque hay temporada alta y baja, ¿no? Entonces, al final depende de una serie de factores que también nos van a mover ese rendimiento sobre la inversión. Y el que es el más, digamos, riesgoso, y lo vivimos y lo vivieron en realidad los hoteleros, pues durante la pandemia fue justamente el sector hotelero, ¿no? Ocupaciones que estaban topadas, topadas me refiero, pues tenían un cierto límite, no podías meter el 100% de la gente en tu hotel, no podías tener ocupaciones del 100%, que evidentemente pues nunca las tienen o casi nunca las tienen. Y pues con el tema de la pandemia, pues eso les vino pues, a afectar mucho más, ¿no? Y además, pues hubo meses que pues, no hubo ocupación, pues, nadie podía salir. Entonces, evidentemente son riesgos muy extremos. Nadie pudo haber previsto justamente el tema de la pandemia, pero al final de cuentas es una lección de que evidentemente la renta residencial, a pesar de que sus rendimientos son muy conservadores, son muy pequeñitos, pues la gente siguió viviendo en donde vivía. En muchos, a lo mejor hubo ciertos acuerdos, a lo mejor hubo ciertos descuentos, pero no es como que yo que rento mi departamento, pues no fue de que, ay, pues ya me voy muchas veces porque no lo puedo pagar. Pues no, tengo que vivir en algún lado, ¿no? Entonces hay una seguridad. Evidentemente el rendimiento es mucho menor, pero pues el hotelero totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno, dependerá principalmente del riesgo, es qué rendimiento le puedo ofrecer yo a los inversionistas, pero como bien comentaba Marifera al principio de la sesión, hay que tener claridad según el modelo financiero, qué es lo que yo puedo ofrecerles, ¿no? Ah, Bien, otro elemento que tenemos que asegurarnos para lograr una correcta capitalización de nuestros proyectos es un sólido plan de negocio y la certeza en la operación. ¿Por qué esto es importante? Al final, cuando nosotros buscamos no solamente capital de inversionistas privados y no solamente, bueno, no solamente capital de inversionistas privados, sino también los mismos bancos, algo que nos van a pedir es tener un modelo sólido.
nos van a pedir toda la información que se les ocurra, nos van a cuestionar todo un estado de resultados, nos van a cuestionar el flujo, nos van a cuestionar la operación, nos van a cuestionar nuestra experiencia en cuanto al desarrollo que vamos a detonar. Entonces, es fundamental que arranquemos la capitalización o arranquemos un proyecto con un sólido plan de negocio. Siempre será mucho más económico y la inversión mucho menor hacer un buen plan de negocio o una buena etapa que nosotros llamamos de generación, que con base en este modelo aquí la pueden ver, es la primera etapa en la que se conceptualiza un proyecto. Siempre será mucho más, ahora sí que mucho más barato hacer y rehacer esta etapa cuantas veces sea necesario a salir a traer dinero de inversionistas o de banco, ya habiéndole metido nosotros recursos adicionales para la licencia, para el proyecto arquitectónico. Muchas veces tenemos hasta avances de obra y nunca conceptualizamos bien el proyecto. ¿Qué es lo que sucede? Hacemos una inversión importante y después nos enfrentamos que para levantar capital tenemos que nuestro plan de negocio no fue lo suficientemente sólido, que no tenemos un buen modelo financiero, que no tenemos un estudio de mercado que avale cuáles son estas premisas que nosotros estamos poniendo. Bien importante, si queremos levantar capital con inversionistas privados y si queremos créditos con bancos, tenemos que hacer un buen plan de negocio. Nos van a pedir todos los sustentos de nuestras premisas. Ni nadie se va a dar por vencido de decir, no, mira, yo pienso vender estos 20 unidades en 5 millones porque así funciona o así es. No, necesitamos justificar cada una de las decisiones del por qué ese negocio, a qué mercado vamos, realmente cuál absorción vamos a tener, qué estudio de mercado nos avala esto, ya tenemos un buen modelo financiero con un flujo proyectado, cuál es el vehículo de inversión que vamos a tener, un fideicomiso, una empresa, cuál es la experiencia que avala el que yo de pronto de hacer vivienda residencial vertical, de pronto quiero hacer naves industriales para el tema del nearshoring. Todo eso no lo van a cuestionar. Es importante ya ir bien preparados. ¿Para qué? Para no, como dicen, no perder balas, ¿no? Si tenemos inversionistas que pueden estar interesados, vamos con toda la capacidad suficiente y no perdamos a los posibles inversionistas, ¿no? Adelante, Lina. Ay, ay, Pepe, perdón. Ah, perdón, estaba en mute. No sé qué pasó, pero ya, aquí estamos, otra vez. Bien. ¿Cuáles son estos elementos, como les decía, que tenemos que considerar un plan de negocio sólido? Y ahorita alguien me está preguntando, Ángel, por acá en el chat, muy interesante, que si es un plan de negocio para la desarrolladora y por proyecto. Sí. ¿Por qué necesitamos un plan de negocio para la desarrolladora? Simplemente por un tema de visión, de entender el portafolio de proyectos, a cuáles nos vamos a dedicar, como desarrolladora, como empresa. Pero cada uno de los proyectos tiene que tener un plan de negocio sólido, totalmente completo, ¿no? El plan de negocio nos va a dar la claridad entera de cuál es de inicio a fin la visión de este proyecto que vamos a hacer, ¿no? Tenemos que definir un vehículo legal confiable. ¿Cuál es un vehículo legal confiable? Bueno, dependerá de muchísimos esquemas, ¿no? O dependerá de la visión del negocio. Sin embargo, si nosotros de entrada vamos a traer la tierra como aportación, de entrada tenemos que irnos con un fideicomiso. Y aquí siempre me voy a meter en materia que no es de este tema, pero lo voy a comentar. Y es, hoy muchas veces caemos en el dicho de, es un fideicomiso, es seguro. Y eso es un grave error. El fideicomiso no significa que la inversión que yo esté haciendo es segura o que está más protegida. No. El fideicomiso lo único que significa, si lo traducimos a palabras más normales, es un contrato vigilado por una institución financiera. Pero si mi contrato, si mi fideicomiso es malo, el banco va a revisar algo que es incorrecto. Si el fideicomiso me permite transearme al inversionista, al comprador y a todo el mundo, el banco va a vigilar que eso suceda, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con realmente la palabra fideicomiso. El fideicomiso es tan bueno o tan malo como se redacta.
Pero ¿qué es importante? Si queremos atraer inversión, tenemos que atraerla una vez que nuestro vehículo legal está constituido. Yo no puedo decirle a Pepe, oye Pepe, dame 10 millones de pesos para ir a constituir el fideicomiso. Otra vez, aquí es un tema de profesionalismo, es yo ya tengo constituido un fideicomiso y entonces Pepe te invito a que te sumes como un fideicomitente adherente y vas a tener estos beneficios, así opera el fideicomiso, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el vehículo legal. Y el siguiente es vigilancia durante el proceso. ¿Qué significa esto? Tenemos que darles tranquilidad y certeza a los inversionistas respecto de cómo está siendo utilizado su capital. De que si nosotros les dijimos que su retorno se iba a hacer en un periodo de 20 meses, 25, los que sean, realmente le estemos dando la certeza que eso va a pasar. Esto los bancos lo hacen por sí mismos. Algunos bancos va parte de su costo de su porcentaje ¿cómo se llama? De interés, y otros bancos te piden que lo pagues, pero te van a pedir que alguien más te supervise. El banco, y es buenísimo ofrecérselo al inversionista, ¿no? Adelante. No te paso un video por acá, cómo se maneja su güey. Por ahí alguien trae su micrófono, si me ayudan, por favor. Gracias. Ya estoy hablando en el mute, perdón. Como les comentábamos más bien al inicio de la sesión, la nueva fuente de capitalización de estos en los últimos años se ha convertido en la aportación de tierra. Esta aportación de tierra, al convertirse en parte de la inversión del proyecto, pues tiene un valor. Y no es el mismo valor, y yo lo comentaba ahorita, en donde hay un rango entre el 10 y el 20% del valor del proyecto. Básicamente, no me voy a meter en mucho detalle con estas tablas, porque esto es básicamente informativo, pero cuando hablamos de proyectos que están del lado izquierdo, que son proyectos en donde el valor residual es respecto al ingreso de ventas, pues podemos tomar en consideración esta tablita que vemos aquí del lado izquierdo, dependiendo si es vivienda social, si es vivienda media, si es vivienda residencial, si son oficinas y servicios, aquí también entra comercial, si es industrial para venta y hablamos de bodegas terminadas, si es de venta de lotes de vivienda, etcétera. Entonces, dependiendo el tipo de proyecto, la madurez de la zona, también su ubicación misma, es decir, si está dentro o tiene acceso por vías de comunicación principales, secundarias, internas, etcétera, ¿no? Dependiendo justamente de varios factores, tanto cualitativos como del propio segmento de mercado al que nos vamos a dirigir, pues pudiéramos tener un rango bajo, medio o alto, o en algunas ocasiones zonas urbanas de alto valor, y ahorita doy algunos ejemplos, pero dependerá de ciertos aspectos, sobre todo regulatorios y de potencial de negocio, para justamente determinar en qué rango más o menos nos podemos mover. Ahora, usualmente lo que sucede cuando tenemos una aportación de tierra, pues es un proceso similar al de la compraventa de un terreno, en donde hay un precio, ya hay un precio por el terreno. Lo que aquí como desarrolladores tendríamos que cuidar es, pues bueno, justamente si ese precio que nos están ofreciendo, pues está dentro del parámetro y dentro de lo que se consideraría bajo, medio o alto respecto de su segmento de mercado. Es decir, si a mí me ofrecen un terreno para hacer vivienda media, pues ya sé que tendría que estar al menos entre un 10 y un 15%. Dependerá de la ubicación, dependerá de los coeficientes de construcción y la densidad, dependerá de si está sobre una vía principal o si está en una vía secundaria, una calle secundaria, dependerá de la altura del proyecto, dependerá de si tiene o se tienen que considerar o no estacionamientos, si están cercanos o no a vías, perdón, medios de transporte público masivo, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que son atributos cualitativos del terreno para determinar si lo vamos a meter dentro de un rango bajo, medio o alto. Pero bueno, al final de cuentas, a lo que queremos llegar o lo que quiero llegar aquí es
El terreno, el valor residual de un terreno es un pedacito de las ventas y dependerá de justamente esto que hemos hablado, en qué rango lo metemos y qué rango es el que tenemos o qué valor residual es el que tendríamos que considerar. Para ponerles un ejemplo, Ciudad de México, los que nos estén acompañando de Ciudad de México, ustedes se mueven normalmente en estos rangos. No hay de otra. Lo que falta en México es tierra. Entonces, lo que falta por allá, en otras ciudades, como puede ser Hermosillo, principalmente pues, el norte del país, Sonora, pues tiene una gran extensión de tierra todavía. Entonces, usualmente allá el tema de la tierra no es impedimento, ¿no? O sea, no se vuelve tan onerosa, no es tan cara. Entonces, pudiéramos estar en rangos mucho más conservadores que tendrían que ser entre un 10 a un 15%, dependiendo si es que es para vivienda media. Si es vivienda residencial, igualmente, ¿no? Entonces, también dependerá qué tanta densidad le podemos meter. No es lo mismo un terreno de 5,000 metros cuadrados donde yo puedo hacer 10 casas horizontales a un terreno del mismo metraje donde yo puedo meter 100 o 150 departamentos. Cambia totalmente el tipo de negocio, ¿no? Entonces, de eso depende justamente el valor del terreno. Y cuando hablamos de proyectos que son patrimoniales, es decir, usualmente un centro comercial debería de ser patrimonial. Y digo debería porque a menos que seas un strip mall, en donde son centros comerciales de servicios, que sí, usualmente se venden los locales, deberían de ser 100% patrimoniales. Y eso no me voy a meter en tanto detalle, pero simplemente es para tener una mejor administración y un mejor mantenimiento del centro comercial. Pero cuando hablamos de ese tipo de proyectos, por ejemplo, un fashion mall o un community center o industrial en renta o un hotel, lo que tendríamos que considerar es que el terreno es un porcentaje del valor de la inversión total, no de las ventas, porque no hay ventas. Aquí hay rentas, ¿no? Entonces, tendríamos que considerar que ese terreno es parte de la inversión misma, ¿no? Es parte junto con la construcción, junto con preoperativos, junto con comisiones de venta para las marcas a las que vamos a traer al centro comercial, también son parte de. Entonces, al final de cuentas, de ese 100% de inversión, el terreno representa un 20, un 25, un 30, dependiendo del tipo de negocio al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Pero estos son rangos que se pueden utilizar como informativos. No van a encontrar esto en ninguna bibliografía. Son rangos que ya están aceptados dentro de la industria y son rangos que evidentemente pues representan al final pues un porcentaje sobre el negocio, ¿no? Entonces, el tema de la capitalización, el tema de la aportación de tierra ya es eh, parte de la capitalización de los proyectos y podemos utilizar estos rangos como una referencia, ¿no? Muy bien. Y el siguiente elemento que nos va a ayudar de alguna manera a ir reduciendo estos errores que con los que empezábamos en un inicio es hoy sentarnos a entender realmente bien cuál es el rol del banco, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con los créditos puente? Como yo les decía, el banco ha ido complicando o haciendo más duras sus políticas para los créditos puente, pero esto es una respuesta a lo que ha pasado en el mercado, ¿no? Bueno, ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, porque muchísimos desarrolladores se han quedado a la mitad, al banco realmente no le interesa adjudicarse la propiedad, al banco no le sirve tener un proyecto a la mitad o no le interesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos que hay que considerar? Uno, que el banco ya no quiere ser un socio de negocio. Es decir, ellos lo que van a hacer es, antes te podían prestar muchísimo más. Antes, en algunos proyectos y algunos bancos te podían prestar hasta el 100% del valor de la construcción. Construcción, no el valor total del proyecto. Normalmente la construcción es alrededor del 55% del ingreso, como un 70, no, como un 60,
65% del costo. Es decir, hay otros costos adicionales. Pero el punto uno es, el banco dice, yo ya no voy como de alguna manera socio, es decir, mis riesgos van mucho más limitados. Elemento dos, nos van a pedir experiencia probada. Si nosotros no tenemos la experiencia suficiente como desarrolladores, nos van a pedir que al menos ciertos proveedores, construcción, etcétera, etcétera, tengan la experiencia. Pero va a ser fundamental que de alguna manera la demostremos. Es decir, no solamente van a decir, mira, no tienes nada de experiencia como desarrollador, pero traes una constructora atrás muy importante, el banco no necesariamente lo va a aceptar. En estos casos, cuando no tenemos experiencia, lo que nosotros proponemos es hagamos proyectos en alianza o en asociación con desarrolladores con más experiencia, ¿no? Nosotros hoy estamos haciendo un proyecto en Mérida en donde el aportante de la tierra quiere ser desarrollador y nos aporta la tierra y nos dice, sí, nada más que el crédito quiero que salga a mi nombre. Me voy a colgar de tu experiencia. ¿Por qué? Porque es el único proyecto que quiero hacer contigo y después me quiero ir solo. Está bien, digo, mientras cuentas reglas claras, está bien, ¿no? El tema de los tiempos. ¿Qué es importante entender? Hay que no ser tan positivos ahorita con los tiempos de los bancos. Actualmente para la autorización de los créditos puentes se está llevando entre 6 a 12 meses, un promedio de 8 meses para que el banco nos autorice un crédito puente. Los tiempos son mucho mayores, es mucho más lento que antes. El otro, el avance de la obra. Es decir, el banco nos va a pedir al menos, dependerá de muchos casos, ¿no? Si somos un desarrollador con muchísima experiencia, hacemos 30 proyectos al año, seguramente esto no aplica. Pero si somos un desarrollador que hace 1 o 2 proyectos al año, posiblemente sí, o menos. Y es un 20% de avance de obra. Lo quieren ir a ver. Van a decir, oye, un 20% del capital puesto, y es que ya van permisos, licencias. No, el banco dice, a mí no me interesa nada de eso. Lo que hayas gastado en todo lo demás, a mí no me interesa. Yo quiero ver 20% validado por un perito en obra, ¿no? Insisto, van en porcentajes. El tema de avance en ventas. Una de las maneras que los bancos tienen hoy para asegurarse de que el proyecto va a ser exitoso es que le demostremos con contratos que ya hay ventas. ¿Cuánto piden? Otra vez, alrededor del 20 o el 30% del proyecto vendido. ¿Por qué? Porque el banco dice, yo voy a cobrar mis intereses y mi capital del flujo de la venta. Me interesa asegurarme de que estés vendiendo. Y le tenemos que comprobar con contratos, ¿no? Y el tercero, como les decía, es la vigilancia de un tercero. Es decir, hoy el banco lo que hace, y bueno, eso siempre lo ha hecho, es da administraciones en función de los avances que vayamos teniendo. Demostramos avance, nos ministra. Demostramos avance, nos ministra, ¿no? Estos son elementos que han hecho que cambie el modelo de negocio y puede hacerlo un poco más complicado. Con esto, Pepe, si me ayudas a darle la siguiente. Creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? No me acuerdo. Pero bueno, con esto lo que les quiero decir es... Falta una, Ok, pero es un adelante. punto adicional. Ok, va, venga. Al final les comento lo que les quería decir. Ok. Va, venga. Digo, ya como último, en realidad aquí no hay otra lámina, esta es la última lámina. Lo importante aquí, y siguiendo con lo que comentaba ahorita Marifer, el punto 7 es lo delicado de la preventa y lo hemos estado repitiendo creo que bastante durante este webinar, es no podemos confiarnos de las ventas y no podemos confiarnos de un modelo financiero o de una proyección de ventas demasiado optimista. Lo que nosotros usualmente hacemos son, evidentemente, cuando modelamos, planeamos nuestros proyectos y los proyectos de nuestros clientes, es si generamos tres escenarios, un escenario base, un escenario conservador y un escenario optimista, pero siempre el escenario conservador es el, digamos, interno, es el peor escenario, es el que pasaría si todo lo malo que pueda suceder en el proyecto. Y ahí entra justamente qué pasa si no si no alcanzo a prevender lo que tenía pensado, qué pasa si el crédito puente se tarda más de los 6 meses, de los 12 meses que ahorita comentaba Manifer, qué pasa si al final el banco nosotros nos fuimos con un solo banco y al final
ya nos dijo, sí, sí pasa, sí pasa, sí pasa, y el comité final nos dice, no, sabes qué, al final no va a pasar no pasa el proyecto, ¿no? Eh, Hay que tener, pues evidentemente, ciertas alternativas, y el tema de confiarnos 100% de la preventa es de muchísimo riesgo. Eh, yo creo que muy, muy pocos, y son contados los proyectos que han salido 100% con preventas. Y si salieron, es porque hubo a lo mejor un tema coyuntural en donde se juntó que había una gran necesidad o una gran demanda por ese producto, había poca oferta, los precios a lo mejor eran económicos, etcétera, ¿no? Pero son pocos los proyectos que nacen o que son 100% preventas, pero son de altísimo riesgo. Nosotros tenemos un caso, no voy a decir nombres porque ya lo hemos dicho muchas veces en estos foros, y al final es un proyecto importante, es un proyecto importante sí puedo decir la ciudad, en Querétaro, este, que por no tener una un presupuesto base terminado, y terminado me refiero a tener cotizado la fachada de ese edificio, y por pensar que la fachada iba a ser o no pensar, sino al confiarse de que la fachada no iba a representar un gran riesgo sobre el costo total del proyecto, pues resultó ser contraproducente porque sí tuvieron un evento de preventas muy exitoso. El problema es, se juntaron dos cosas. Uno, un costo de fachada muy elevado que no tenían pensado. Y dos, un error garrafal en la preventa. Vendieron todo en una misma lista de precios, la lista de lanzamiento, y vendieron cerca del 80% de una primera torre con esa misma lista de precios. Entonces, eh, no era un desarrollador nuevo, era un desarrollador con mucha experiencia, pero al final, pues son esos detallitos, son esos errores los que cuestan si realmente el proyecto se vuelve exitoso, o si un proyecto pues resulta ser, pues no un fracaso, porque al final salió, pero dejaron muchísimo dinero sobre la mesa, ¿no? En esa primera torre. Entonces, al final de cuentas, lo que queremos, mejor dicho, transmitir aquí es: no se confíen de las preventas. Las preventas pueden ser muy engañosas. Las preventas son muchas veces un espejismo, y más vale tener una planeación financiera sólida, que es el punto número uno que comentábamos el día de hoy, eh, y que esa planeación financiera sólida considere escenarios de venta y de preventa conservadores, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si Marifer quieras agregar algo adicional a este punto o lo que querías comentar al final. Sí, no, a este punto, digo, a este punto, la preventa es el dinero más barato que tenemos. Eso es bien Ujú. importante, la estrategia de capitalización. O sea, los 4 puntos que Pepe comentaba al inicio es el dinero más barato, pero también tenemos que saber manejarlo muy bien, porque puede hacernos perder, como bien decía Pepe, todo, utilidad y demás, por haber vendido a un precio equivocado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Mi tema es, hoy vimos algunos de los errores, hoy vemos algunas de las cosas para capitalizar los proyectos. El negocio inmobiliario creo que, digo, si no, no estaríamos aquí, y creo que no lo haríamos con la pasión que creo que lo hacemos. Es un negocio muy bonito, es un negocio muy padre, es un negocio en donde tienes que integrar muchísimos factores, integras al arquitecto, al ingeniero, al de presupuestos, al de ventas, al marketing, o sea, integras a todas las especialidades para armar y crear algo que pueda ser un gran negocio, no solamente para el desarrollador, sino para los inversionistas, que sea un buen lugar para vivir o para estar en la sociedad. O sea, al final es un negocio muy bonito, es un negocio que muchos quieren entrar y que están entrando y está bien. Nuestras recomendaciones: hay que prepararnos, porque este negocio nos exige mucho capital, nos exige enfocarnos de tal manera que los proyectos típicamente son de 3, 4 años. Y típicamente estamos hablando de proyectos que pueden ir de 100, 200, 500 millones de pesos en 4 años. Es decir, el esfuerzo que tenemos que hacer para ordenarlo bien, para armarlo bien, para sustentarlo, es bien importante.
Y quería decirlo porque en algún punto dije, bueno, estamos diciendo todo lo malo. No, no es todo lo malo. Más bien creo que es importante siempre ver todos los riesgos que puede haber para justamente poder decir cómo me aseguro de que no me pase, ¿no? Asegurémonos de planear bien los proyectos. Planeémoslo todo el tiempo que sea necesario, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy tonto de hacer un pastel y los desarrolladores, ¿qué hacemos? Definimos el pastel, quiero un pastel así y sin receta nos aventamos a hacer un proyecto. Si no se atreve, o sea, si no nos atrevemos a hacer un pastel sin receta, imagínense hacer un proyecto inmobiliario sin una correcta planeación no solo financiera, sino de tiempos, una planeación en cuanto al entendimiento del mercado, a una serie de cosas. No hay que jugar al valiente en este negocio, no hay que trabajar con la intuición, ¿no? Lo que hay que hacer es justamente pasar de acciones intuitivas, de yo creo, yo vi, yo veo que funciona, a acciones basadas en hechos, basadas en datos. Y si bien el Excel lo aguanta todo, si nosotros hacemos buenos Exceles, ¿no? Buenas planeaciones financieras sustentadas, podemos generar buenos proyectos. Nada más hay que cuidar que no digamos, ah, no, ya tuve una absorción quiero tener una absorción de 25 unidades al mes cuando la zona vende 5. Eso hay que tener cuidado. Pero mientras nuestras premisas sean correctas, estén validadas, sean sensatas y objetivas, gran parte de nuestra brújula va a ser la planeación financiera de nuestro proyecto. Es más, no gran parte, será la brújula de nuestro proyecto, ¿no? Básicamente eso es algo que nosotros les queríamos compartir. Pues son parte de las cosas que estaremos viendo dentro del diplomado que estaremos dando. Este diplomado, si bien hay una parte teórica y técnica muy importante porque hay que entender hacer estos Exceles, porque lo que le metamos será una respuesta que vamos a tener, pero también mucho tiene que ver con la visión del negocio, es decir, poder entender cómo armarlo, ¿no? Poder entender o sea, como con esta lógica de qué pasa si le pongo estos datos, cómo me resuelve esto, o es un proceso de visión de negocio, ¿no? Entonces, no solamente es aprendamos al Excel, eso no va a pasar, digo, sí vamos a aprenderlo, pero es con toda la parte que viene de cómo puedo lograr tomar mejores decisiones de mis proyectos con base en los números, ¿no?